Bueno, hola. Mediante este video vamos a mostrar un pequeño tutorial ocupando nuestro tester convencional, que por lo general cuestan alrededor de entre, no sé, podemos variar precios desde 7.000, 5.000 pesos hasta suman más o menos, ya hablando de millones, si es que son testers de uso industrial. Este por lo general es un tester de uso cotidiano, por ejemplo, acá que ocupo yo, que sirve para medir en el fondo corriente básica o de poco voltaje. A raíz de esto, del uso del tester, vamos a basarnos ya más en las mediciones de tensiones eléctricas, de intensidad de corriente y de medir resistencia. Para partir un poco, tenemos que tener en cuenta que podemos trabajar con corriente continua o alterna. La alterna, por lo general, es la corriente que pasa de positivo a negativo, o a veces está la corriente fluyendo y a veces no está fluyendo. En cambio, continua, se asume que siempre es la misma velocidad que tenemos. Para empezar un poco a introducirnos en el tema, podríamos hablar de la tensión eléctrica o la diferencia de potencial, que vendría siendo que su unidad de medida se mide en volt, como acá en el tester se puede apreciar, o si es que tenemos un tester en casa, los testers por lo general vienen con la unidad de medida de volt, y acá tenemos el símbolo de corriente continua. Lo voy a acercar un poco a la cámara para ver si lo podemos enfocar. Se aprecia ahí bien, tenemos el volt en corriente continua. Funciona positivo o negativo, todos lo sabemos. También hay que decir que es una magnitud física de expresar las diferencias de potencial eléctrico entre dos puntos, volviendo al tema anterior, entre un punto positivo y negativo. Lo otro, que es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente se mide en amperios. La intensidad de corriente es la carga eléctrica que posee un circuito eléctrico, o por la batería que tenemos acá, que es una batería de 9 volt. Las baterías por lo general se cargan un poco más de lo que dice. Esta es de 9 volt y creo que tiene una carga de 9,6 volt. Después la vamos a revisar con el tester. Y posee una carga, o posee una intensidad de corriente de 200 miliamperios. ¿Ya? Por último, una resistencia, que vamos a ocupar de resistencia esta pequeña ampolleta LED, que posee sus dos colores, positivo y negativo. Cabe destacar que a veces el positivo puede ser amarillo y el negativo puede cambiar, pero por lo general es rojo positivo, negro negativo. De las resistencias también se miden en ohmios, en unidad de ohm, que como pueden ver acá en el tester también nos tiene la función para medir ohmios, que ahí está el signo de ohmios, tenemos el de voltaje y tenemos el de amperaje acá abajo, que el amperaje más adelante explicaré, no se mide de la misma manera donde están conectados en los enchufes, por decirlo así, en el tester, porque acá en el tester tenemos el compuesto y el puerto que nos permite conectar el positivo. ¿Qué podemos más decir de la resistencia? Las resistencias son una oposición a la carga eléctrica que se va transfiriendo. Un ejemplo, tenemos el positivo y negativo acá, pasa la corriente por acá y después sigue por acá, y aquí se forma una especie de resistencia. Por ejemplo, acá en el LED, lo que hace que se ilumine. En otros lados se mantiene la corriente para que pase menos corriente hacia el otro lado, para, no sé, no permitir que algo se queme. Por lo general los transformadores también tienen mucha resistencia para disuadir la corriente que va pasando en el circuito. Bueno, ahora vamos a mostrar cómo medir con un tester lo que vendría siendo la tensión eléctrica o la diferencia de potencial de una batería normal. Que esto vendría siendo, como lo explicaba anteriormente, nos ubicamos, como estamos midiendo una corriente continua, va a ser siempre que la batería va a entregar 9 volt, o un enchufe que siempre nos entrega 200 volt, un cargador de celular nos entrega 5 volt, dependiendo del modelo de los celulares, los puertos USB nos entregan 5 volt. Tenemos que ubicar siempre la unidad de medida más baja, dependiendo de lo que nosotros ya sabemos, que esta batería es de 9 volt, entonces nos ubicamos en el tester en 20 volt, para que nos dé un número entero, porque si nos agregamos en 200 volt nos va a dar un número decimal, un número menor.
Entonces nos ubicamos en lo que son los 20 volts. Y acá nos vamos a... Hay otros tipos de tester que poseen pinza. Este es con punta. Procedemos a conectarlo en positivo y negativo, que vendría siendo lo normal, ¿cierto? Y ahí nos está marcando, si se dan cuenta. Delante decía que había una diferencia o un cambio de ¿cómo se llama? De la tensión eléctrica que posee la batería. En este caso nos entrega 10,36 volts, varía. Siempre va a entregar la misma carga. A medida que se vaya descargando va a tener menos carga o menos intensidad, y ahí va a ir disminuyendo el voltaje que entrega la batería. Ya habiendo medido la batería, pasaremos a medir nuestra resistencia, que es el LED que tenemos acá, que al momento de pasar un flujo de corriente funciona como resistencia para que el LED se ilumine. Vamos al mismo lado de delante. Yo ya por conocimiento sé que la resistencia no tiene un valor muy alto. Cabe destacar que tenemos resistencias que son... Tenemos distintos tipos de resistencias. Las resistencias no son de este tipo. Las resistencias son como una especie de como semillas chiquititas, y están normadas por colores. Cada color nos indica cada valor de resistencia. O sea, nosotros, por el cálculo que hacemos de los colores que pueden poseer la resistencia, puede ser negro, rojo, verde y plomo, a raíz de una tabla que existe, podemos ver que la cantidad de ohmios que afectan a la corriente que va circulando. Este también igual, es súper sencillo. Yo ya lo tengo ubicado el tester en 20 kilo ohm, que sería acá, ¿cierto? No sé si ahí se puede apreciar bien. Ahí se podría apreciar un poquito. Está ya listo en 20 kilo ohm. Entonces lo que hacemos acá es conectarlo igual que anteriormente, como conectamos la batería. Y debería darnos la cantidad de ohmios que el tester, ahí estamos, ¿cierto? 6,44 ohmios. Esa es la cantidad de ohmios que la resistencia le opone a la corriente eléctrica cuando se está transfiriendo. Súper simple. Lo saco, lo conecto, me los da el tiro. Ya. El último paso es de medir la intensidad de corriente, ¿cierto? Lo que explicaba antes, que se medía en amperios, pero cabe la particularidad de que la intensidad de corriente tenemos que medirla cuando nuestro LED o nuestra resistencia está recibiendo, ¿cómo se llama? Hay transferencia de corriente, ¿cierto? Está circulando. Hay que destacar a veces cuando son objetos con un voltaje más o menos grande, porque acá estamos trabajando con 9 volt, el uso de material de seguridad vendría siendo guantes, material aislante, para no vernos afectados con corriente. Lo que vamos a hacer enseguida es conectar nuestra batería al puerto negativo, con negativo, ¿cierto? El positivo con el positivo, ahí prende el LED, ahí se apaga. Con la diferencia que nosotros en el tester poseemos otro puerto más que nos indica a veces la cantidad de amperios que pueda soportar el tester, ¿cierto? La unidad de medida máxima que nos podría soportar, acá nos indica 10 amperios, perdón, como máximo, ¿ya? Procedemos a conectar el cable positivo acá, ¿cierto? Y nos vamos a la unidad ¿cómo se llama? De medición de amperaje en, ¿cómo se llama? En corriente continua, porque estamos trabajando con la batería de 9 volt, que siempre va a estar siguiendo la transferencia, nunca para, no va a pasar a ser corriente alterna. Acá elegimos la unidad de medida de 20 miliamperios. Ideal siempre partir con la más chica, como lo explicaba antes. Tenemos 2000 amperios, 2000 miliamperios, 200 miliamperios y 10 amperios. De la misma manera de lo anterior, es casi lo mismo, ya teniendo los puertos conectados, pero con la diferencia que conectamos el negativo en el positivo, y el positivo es como hacer especie de puente, ¿cierto? Y nos marca que tenemos 0,03 amperios, que esa vendría siendo la intensidad de corriente que circula dentro del
del pequeño circuito que está formado acá, ¿cierto? Si se dan cuenta, funciona como dije anteriormente, como una especie de puente, porque al momento yo de conectar acá, el LED prende, si se puede apreciar. Bueno, espero les sirva. Eso sería todo. Muchas gracias.